Hola, ¿cómo están? Me llamo Franco Soria, soy licenciado en Mercadotecnia y tengo 13 años estudiando la Biblia. Eso me ha llevado a grabar este video. Quiero grabar este video sobre un tema muy polémico que es el tema de Shavuot, en hebreo, en español Pentecostés, debido a que es un tema que relaciona precisamente a ambas situaciones, la mercadotecnia con la religión. La verdad es que el tema se ha prestado para modificar la forma como se ha llevado a cabo las religiones en las diferentes etapas. Y obviamente para acaparar más público se han utilizado herramientas de mercadotecnia que se han camuflado de situaciones como el Espíritu Santo. Lo que quiero enseñarles o tratar de enseñar es que realmente el Pentecostés original difiere mucho de lo que nosotros estamos siendo enseñados y difiere mucho de lo que originalmente estaba escrito. Así que quiero ahondar un poquito en el tema de Pentecostés. El estudio lo denominé el verdadero Pentecostés, que es realmente esta fiesta. Bueno, casi todos los estudiosos de la Biblia conocen que Pentecostés significa 50 días después de Pascua. Inicia una cuenta regresiva hasta llegar al día 50 durante 7 semanas, y al día siguiente o un domingo después del séptimo Shabbat o del séptimo sábado es el día 50. Esto está escrito en Levítico 23:15 y lo vamos a leer para tener un contexto de lo que estamos estudiando. Levítico 23 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 corderos serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote las presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y de los corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, en hebreo para el Cohen. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, y aquí voy a acentuar esto, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Vamos a analizar que curiosamente no todas las festividades antiguas, porque obviamente como lo estamos viendo aquí, esta es una festividad antigua escrita en el Antiguo Testamento y que sigue viva hasta el día de hoy. Normalmente en el cristianismo actual se nos indica que todo lo que es ley ha sido abolido, y según ellos interpretan, en palabras de Pablo, Pablo dice que está abolida la ley. Sin embargo, en esta fiesta hay una contradicción muy grande, porque esta fiesta es ley, está escrito en lo que ellos llamaban la Torah, en el libro de Levítico, y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. El problema es por qué se cumple, cuál es el objetivo que están persiguiendo al mantener esta festividad viva y por qué las otras no. Todo esto tiene que ver con mercadotecnia, todo esto tiene que ver con la forma como llegan a atraer adeptos a las diferentes religiones y costumbres. De esta manera se empiezan, a pesar de que mantienen viva la fiesta, el espíritu de la fiesta, la empiezan a alejar a una cultura totalmente comercial. Ok, se dice que esta festividad es inicio de la iglesia. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente este es el inicio de la iglesia? Y esto lo están basados precisamente en Hechos 2:1, capítulo 2, verso 1, cuando
estipulan que llega este día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. La palabra griega, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego, escrito en Hechos, capítulo 2, es la palabra Pentecosté, que efectivamente, como ya leímos, significa quincuagésimo. Y aquí mismo está estipulado en el diccionario Strong que es la segunda de las tres grandes fiestas. Ahora, para que los que no conocen cuáles son las tres grandes fiestas, voy a leerles Deuteronomio 16, donde está muy claro cuáles son las tres grandes fiestas del pueblo judío, queda claro, ¿verdad? Tres grandes fiestas judías, dice aquí el diccionario Strong. Dice Deuteronomio, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. El lugar que él escogiere se refiere al templo sagrado, a Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la que le llamamos Pesaj o Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, que la palabra semanas es Shavuot, que es Shavuot, que es Pentecostés, es la segunda fiesta, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, en hebreo Sukkot o cabañas, en la fiesta solemne de las cabañas. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Importante señalar que la fiesta de los panes sin levadura o Pascua se sigue llevando a cabo de una manera muy diferente a lo que antes era, pero se sigue celebrando. La fiesta de Pentecostés se sigue celebrando, pero la fiesta de Sukkot, que era la tercera grande fiesta, esa fiesta está eliminada por completo, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, como en la mayoría de las denominaciones como mormones, testigos de Jehová, para de sufrir, todas esas iglesias que han nacido o se han separado del cristianismo, no celebran esta festividad. Y esto tiene un porqué. Tiene un porqué que yo más que religioso, les diría que tiene un porqué comercial, tiene un porqué mercadológico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál era el motivo de la reunión en el libro de Hechos, capítulo 2, por el cual había tanta gente reunida? Dice que estaban todos unánimes juntos. Fíjense quiénes estaban en ese lugar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué había esta gente ahí? Bueno, pues recordemos precisamente que en Deuteronomio habíamos leído que en estas grandes fiestas todo mundo tenía que presentarse delante de Jehová su Dios en el lugar que él escogiera. Es decir, todos los judíos debían subir al templo, a Jerusalén, en esta festividad. Más adelante vamos a ver cómo el propio Jesús lo hace, los propios discípulos lo hacen, de modo que nos queda claro que lo que estaban viendo eran judíos a celebrar la festividad de Shavuot como estaba ordenado en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Dice en Hechos 20:16, fíjense, aquí este es importante leerlo, es el mismo libro, capítulo mucho más adelante, pero quien es el protagonista de este verso es Pablo, quien es el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, y dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Una, ya había muerto Yeshua, Jesús, y de todos modos Pablo se apresuraba para seguir cumpliendo la festividad de Pentecostés de acuerdo a la ley. Y esto es una contradicción bárbara, porque ¿cómo es posible que Pablo dice que se abolió la ley y sigue cumpliendo la ley? Ese es otro tema que a lo mejor no tiene mucho que ver ahorita, pero se los dejo como una reflexión acerca de cómo es posible que Pablo pueda seguir cumpliendo la ley cuando él mismo supuestamente, y digo supuestamente entre comillas, dijo que se abolía la ley. De tal manera que esta tradición de subir a Jerusalén en Pentecostés era una tradición, o más bien una obligación toraica, instructiva de la Biblia,
a todos los judíos que querían seguir al Dios de Israel. Ok. ¿Qué pasó 50 días de la primera Pascua? Como ya platicamos, esta festividad tiene que ver con el inicio de la cuenta del sábado después del día de la Pascua. Un día después del sábado que sea consecutivo a la Pascua, se tiene que empezar a contar una cuenta que se le llama la cuenta del Homer. Ahí tiene que empezarse con ese primer domingo como el primer día o el día de las primicias. Y de ahí tenemos que contar 50 días hasta llegar a la fiesta de Pentecostés o en hebreo Shavuot. Pero, ¿qué sucedió en el Antiguo Testamento después de la primer Pascua, que es la salida de Egipto, cuando inmolan al Cordero en todas las casas y que se salvan de morir por el ángel exterminador que mata a los primogénitos de los egipcios? ¿Qué pasa 50 días después de esa Pascua? Vamos a estudiarlo con el ánimo de descifrar realmente qué es esta fiesta y a observar cómo nos hemos ido alejado de la verdadera fiesta que la Biblia nos marca y los hemos cambiado por otras situaciones que son ajenas al propio Dios que nosotros decimos seguir. Dice, si contamos los días de la salida del pueblo de Israel, en Éxodo 12:6 dice, y lo guardarás hasta el 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí tenemos que empezamos a contar en el día 14 del mes de Abib, que es el primer mes de acuerdo al calendario bíblico. En Éxodo 12:31 dice, hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id a servir a Jehová como habéis dicho. Según la creencia hebrea, el inicio del día es el anochecer. Es decir, ellos salen al iniciar el día 15 del primer mes, salen de Egipto. Y dice en Éxodo 19:1, el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Mont Sinaí. Es decir, aquí vamos observando la cantidad de días que han transcurrido desde el día 15 del primer mes hasta el día 1 del tercer mes, ¿verdad? Para eso hice este pequeño recuadro donde podemos observar. El día 15 sería el primer día y así vamos hasta completar el primer mes. El último día del primer mes llevaríamos una cuenta de 16 días. Segundo mes lo contamos por completo. Los números amarillos son los días primero el segundo mes, el segundo mes, tercero y así sucesivamente hasta llegar al día 30. Y el número rojo continuó la cuenta que llevábamos del 16, 17, 18. De tal manera que al llegar al primer día del tercer mes llevaríamos contando 47 días transcurridos. Para 50 obviamente nos van a faltar 3 días. Entonces aquí dice que en esa fecha llegaron. Vamos a regresarnos aquí un poquito. ¿A dónde llegaron el tercer mes? Dice al desierto del Sinaí. En el día primero, el tercer mes, llegaron al desierto del Sinaí. Ustedes se han de acordar qué sucede en el desierto del Sinaí después de que salen de Egipto. Ok. Vamos a continuar y vamos a ver si podemos observar en la Biblia dónde están esos 3 días que nos faltan. Éxodo 19:2 dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. ¿Qué significa acampar? Dormir en el desierto. Durmieron un día en el desierto. Y acampó a Israel delante del monte y Moisés subió a Dios y lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Israel y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esto es algo muy importante porque la mayoría de la gente no entiende a qué se refiere con oír su voz y guardar su pacto. En el monte Sinaí, todo el pueblo escucha la voz de Dios, audible, diciéndole los mandamientos de Dios. Esos mandamientos el pueblo de Israel los desobedece y cada vez que los desobedece, Dios le dice,
has desobedecido porque no has escuchado mi voz. La voz de Dios era la voz que se escucha en los 10 mandamientos. Cada vez que nosotros seguimos los mandamientos, obedecemos su voz, y cada vez que desobedecemos los mandamientos, desobedecemos su voz. Y obviamente esto era un pacto que había hecho entre él y el pueblo de Israel. Bueno, dice en Hebreos 3:15, por ejemplo, un ejemplo de lo que estoy hablando, de la voz. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en su provocación. Y ahí observamos en el Nuevo Testamento cómo sigue analizando que la voz se refiere a los mandamientos de Dios. Bueno, volviendo al tema de los números, aquí vemos que llevamos 47 más un día que acamparon, llevamos hasta el momento 48 días. Seguimos en Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y aquí al tercer día Jehová iba a descender a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Qué sucede en el tercer día? Obviamente llevamos 48, hoy y mañana, y el tercer día sería el día 50, es decir, Pentecostés, Shavuot se cumplía aquí el día 50. ¿Y qué sucedió ahí? Ahí dice que todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a las palabras a Yahweh, las palabras del pueblo. Así que ahí el pueblo se comprometió a obedecer su voz. Todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y ese fue el pacto que se hizo en el monte Sinaí. Obviamente está hablando de las tablas de la ley. Es decir, en Shavuot se entregan las tablas de la ley. Los 10 mandamientos fueron entregados el día de Shavuot, el día de Pentecostés. ¿Qué tiene que ver el Pentecostés de Hechos con el Pentecostés del desierto o del monte Sinaí? Ahora lo vamos a analizar y vamos a ver si realmente es la misma festividad o cambió en su totalidad a algo nuevo. Otro dato importante es saber que esta festividad tenía que ver con las cosechas. Las tres principales fiestas de los judíos tenían que ver con las cosechas. Éxodo 34:22 dice, también será la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo, la de las cosechas de la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Y volvemos a ver que había un mandamiento de presentarse delante de él siempre. Levítico 23:15, contaré desde el día que siga el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, al día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Y vemos que tenía que ver con las cosechas, la provisión de Dios a su pueblo, la provisión de Dios al mundo, ¿verdad? Que Dios es el proveedor del mundo. Ok. Entonces, quedamos que esas tres grandes fiestas eran panes sin levadura o Pesach, Shavuot o semanas, Sukkot o cabañas. Ahora vamos a ver por qué la mayoría de la gente dice que estas festividades no aplican o no son seguidas en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que aquí yo argumento o especifico es que las tres festividades las sigue Jesús. Jesús obedece a los mandamientos de Dios y sigue o guarda las tres festividades que marca la Torá. Así que para empezar, vamos a Juan 7, del 1 al 16. Y ahí vamos a observar si Jesús realmente seguía esta festividad.
Ok. Dijimos que era la festividad Juan 7, del 1 al 16. Aquí está. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos o cabañas o Sucot, y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, lo que le estaban diciendo es que fuera precisamente al lugar donde marcaba la Torá. Y si hace estas cosas, haces, manifiesta al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, criticaba al mundo sus obras malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha cumplido. Aquí les dice que él no iba a subir, pero que ellos subieran a la fiesta. Pero después de que sus hermanos habían subido, fíjense lo que pasa, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían: ¿dónde está aquel? Y había murmullo acerca de él entre la multitud, pues decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí está claramente que Jesús siguió y obedeció el mandamiento de subir a la fiesta, y no solamente subió a la fiesta, sino que enseñaba en el templo las doctrinas de su Padre. Así que podemos observar cómo Jesús cumple o guarda este mandamiento de cabañas. Ahora vamos a ver la festividad de Pesa, que es la siguiente festividad de las tres grandes fiestas de los judíos. Y para ello vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 22, versos 7 y 8. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Es decir, claro está, yo creo que es una de las fiestas más claras en todo el Nuevo Testamento, que ellos celebraban la Pascua, y no solo él, sino todos los judíos, y lo hacían conforme a los mandamientos de Dios. Y por último, Shavuot, que estamos precisamente examinándolo aquí en el libro de Hechos, que lo estaban cumpliendo al pie de la letra, también subiendo a celebrarlo a Jerusalén. Así que observamos cómo Jesús, los discípulos de Jesús, guardaban estos mandamientos, obedecían estos mandamientos, pero a nosotros se nos ha enseñado que no los hagamos, que no los sigamos. ¿Será esto correcto? Que lo que ellos hacían, nosotros no lo hagamos. Aquí lo especifica así: ¿por qué celebran una fiesta judía? ¿Por qué no las demás? Celebraron la Pascua en hebreo Pesach, celebran Pentecostés en hebreo Shavuot, y las demás no. En total son 8 festividades judías las que marca la Biblia o la Torá o el Antiguo Testamento, y solo celebran 2, Pascua y Pentecostés. Y todo el mundo sabe que estas 2 festividades, y en específico Pentecostés, provienen del Antiguo Testamento y son parte de la ley, y aún así la celebran, la hacen, la enseñan, la practican, la viven, y las demás no. Realmente es algo muy extraño que yo quisiera que tú reflexiones. ¿Por qué, si Dios te manda 8 fiestas, por qué solo haces 2? Y si no hay que cumplir ninguna fiesta, ¿por qué no? Entonces eres congruente y dejas de hacer ninguna. ¿Y por qué haces 2? Y si el mandamiento era un pacto perpetuo en todas y cada una de las festividades, ¿por qué no hacer todas? La respuesta, yo creo que no está en la Biblia, sino en los intereses de cada una de las iglesias y cómo estas 2 festividades les sirven
a las iglesias actuales para captar más gente. ¿Qué relación tiene la entrega de los mandamientos con el libro de Hechos? Ya vimos que es el mismo día, ya vimos que el motivo de la reunión era la festividad de Pentecostés, ya vimos que solo había judíos ahí, que no había gentiles, había judíos y varones piadosos. Y vaya, en ambas festividades está una espera de recibir algo. En el caso del Antiguo Testamento estaban esperando recibir la palabra de Dios. Y en esta otra festividad Dios les dice que se queden en ese lugar para recibir la promesa de Dios. Promesa que la mayoría de las doctrinas cristianas dicen que es el Espíritu Santo. Pero yo creo que no. Yo creo que no con bases bíblicas, no con doctrinas de hombres. Lo vamos a analizar. Hay muchas similitudes. Por ejemplo, Jesús se les aparece antes de Shavuot por 40 días y les predica, de acuerdo al libro de Hechos. Moisés se mantiene por 40 días en el monte. Los procesos de 40 simbolizan purificación, como los 40 días de Noé, los 40 años en el desierto. Siempre eran procesos de purificación para cuando Dios quería enseñarles algo a su pueblo. Así que también había un proceso de purificación para el pueblo de los gentiles, para el pueblo de Hechos, para el pueblo judío, que les quería enseñar algo. Y para ello había que tener una purificación en sus discípulos. ¿Pero qué era lo que les quería enseñar? Ok, voy a analizar que además de eso que acabo de mencionar, hay más coincidencias. Y yo creo que en esas coincidencias está la clave de lo que nosotros podamos observar que realmente sucedió en ese lugar. Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, voy a acentuar la palabra estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Y recordemos que el Antiguo Testamento es en específico una traducción de lo que fuera el griego al español. Así que aquí lenguas repartidas vamos a ver qué realmente significa. Y dice como de fuego, y también dice sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, curioso que también en el monte Sinaí, de acuerdo a Éxodo 19:18, había fuego. Y también en Éxodo 20:18 dice que se observaba un estruendo, relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Es decir, parece que había símbolos parecidos en cada una de las escenas que estamos viendo en Hechos y que estamos viendo en el libro de Éxodo. Si pudieron leer bien, en el libro de Éxodo dice se observaba el estruendo. La palabra pareciera tener un error porque el estruendo no se puede observar, más bien se puede escuchar. Se puede escuchar un estruendo, no observar un estruendo. Sin embargo, la palabra hebrea dice observar, no es un error. ¿Y cómo se observa un estruendo? La palabra estruendo, y aquí les pongo la traducción hebrea de lo que ellos le llaman la Torah Emet, cómo lo traduce el pueblo judío. Y todo el pueblo vio las voces, no escuchó las voces, vio las voces y las llamas y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y el pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. La palabra voces o estruendo es la palabra kol, y efectivamente la palabra kol en hebreo no significa estruendo, más bien significa voz. Y que quién estaba hablando en ese momento, y en ese momento estaba hablando Dios. Es decir, que decir vio la voz no puede ser algo tan extraño porque Dios estaba hablando. Así que parece que se vieron los sonidos que se estaban diciendo. La palabra col habla de se estaban viendo los sonidos. ¿Y cómo se puede ver un sonido? Se puede ver un sonido a través de sus letras, a través de sus dialectos, a través de los símbolos que forman una lengua.
¿Ok? Entonces, es importante para nosotros observar todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué tiene esto de relación con el libro de Hechos? Para entenderlo mejor, les voy a explicar qué son la palabra lenguas en griego. La palabra lenguas en griego viene de la palabra glosa. Y la palabra lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no se refiere a lenguas como lengua de gato o en forma de gota o en forma de llama, sino la palabra glosa es lenguaje. Es decir, lo correcto es que se hubiera traducido, se les aparecieron lenguajes de fuego. ¿Cómo es que se podían aparecer lenguajes de fuego? La palabra está aquí estipulada en el diccionario Strong y dice, usado para designar el habla fluida, el habla inspirada por el Señor, como la evidencia de hablar en lenguas que se documenta en el libro de Hechos, así demostrando que había llegado a la nueva edad del pacto. Es lo que dice el diccionario Strong. Es decir, fíjense cómo dice el libro de Hechos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. Y la palabra otras lenguas es la misma palabra glosa. Obviamente ahí ya no pensamos en lenguas como de fuego o llamas o lenguas como de gatos, sino pensamos en lenguajes, como es correcto traducir esta palabra glosa. Es decir, no podemos traducir lenguajes en el segundo párrafo y lenguas en el primer párrafo. No es correcto esa traducción. Lo correcto es que se traduzca de la misma manera en el primero y en el segundo. Ahora, ¿cuál de los dos es lo correcto? Bueno, para no tener dudas, hay un tercer párrafo y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y en Hechos 2:6 vemos un tercer párrafo con la misma palabra, glosa, y observamos precisamente que se refiere a lenguas, en Hechos 2:4, perdón. Lenguas, lenguajes, no lenguas de fuego o lenguas de gato, no, sino lenguajes. ¿Cómo se puede ver un lenguaje? Con sus letras. Justo como se vieron en Éxodo. Vieron los sonidos, vieron la voz, como vieron letras. Vieron las letras de la palabra de Dios que les estaba siendo entregada a todos los discípulos a través del Espíritu Santo. Es decir, los dos eventos tienen el mismo sentido, la palabra de Dios entregándose a los hombres para que fuera repartida a las naciones en todos los lenguajes, en todos los rincones del mundo, para que fuera dicha la palabra de Dios, justo como sucede en Hechos, donde todos los escuchas los oyen hablar en sus propios lenguajes, porque la palabra de Dios quería repartirse igual que en el libro de Éxodo. Así que no es lenguas, sino lenguajes la traducción correcta de este libro. Mismo día, solo judíos, esperando recibir algo, reunidos por la fiesta, 40 días y 40 días, ambos vieron sonidos, ambos vieron un gran estruendo. Parece que lo único diferente es la promesa que recibieron del Espíritu Santo, porque parece que les dijo que estuvieran en ese lugar para que recibieran la promesa. La palabra promesa está escrita en el Nuevo Testamento 52 ocasiones. Sin embargo, aquí les dice que la promesa de mi Padre era el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que entendemos nosotros, por ejemplo, aquí en el libro de Lucas. Pero vamos a ver en las otras ocasiones que aparecen en el mismo libro de Hechos, si se relaciona con esto. Estas son de las que habla del Espíritu Santo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y todo el mundo cree que la promesa es esta, ser bautizados con el Espíritu Santo, ser investidos de poder para poder hacer maravillas y milagros y algo sobrenatural. Pero ¿qué pasaría si la promesa que trae el Espíritu Santo no es poder,
sino un mensaje. La palabra promesa habla de un mensaje, no de un poder. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí podemos observar cómo esta promesa había sido hecha para ellos y para sus hijos y para todos los que estaban lejos. ¿Lejos de dónde? De la ciudadanía de Israel. Es decir, pareciera que aquí la promesa era que ellos podían ser parte de la ciudadanía de Israel. Hechos 7:17, y estamos hablando del mismo libro. Pero cuando se acercaban al tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham? Cuando les iba a entregar la tierra prometida. Esa es una promesa que le había dado a Abraham y es la misma palabra y el mismo libro. Hechos 13:22. Quitado este, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Es decir, la promesa proviene desde tiempos de David y vendría Jesús de esa promesa. Obviamente estamos hablando de la tierra prometida. Hechos 3:72, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es la promesa hecha a nuestros padres? La tierra prometida. La promesa no es recibir el Espíritu Santo. La promesa es que el Espíritu Santo te iba a traer un mensaje a tu corazón de que tú también puedes heredar la tierra prometida, de que tú eres parte de ese pueblo y de que tú eres parte del pueblo de Israel. Así que todo esto ha sido manipulado. Todo esto ha sido manipulado y se va a acabar el tiempo. Voy a cortar la grabación y continuar.